Tome la palabra del Señor en sus manos. En Lucas 8, versículo 13. Alabado sea el Señor. Alabando a Dios con alegría. Y usted va a compartir la palabra con el que no tiene una Biblia para leer. Lo tenemos. Lucas 8, verso 13. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Con una alabanza grande puede tomar su lugar. A su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a hablar acerca de este tema sencillo, pero muy importante. El cristiano con raíces profundas. Alabado sea el Señor. El cristiano con raíces profundas. Todos conocemos qué es una raíz. Definitivamente es la consistencia que tienen los árboles, las plantas que se siembran. No se sostienen por el tallo, no se sostienen por las ramas, no se sostienen por las hojas, los gajos. Toda persona sabe, o por lo menos una parte de la gente, que aquellos grandes árboles que tienen una apariencia tremenda, ellos están parados y han ido creciendo desde pequeños hasta llegar a una estatura, algunos muy alta. Hay unos árboles que tienen una enorme estatura. Se extienden no solo para arriba verticalmente, sino a los lados. Y tienen una fuerza, unos gajos, que solo un gajo que se caiga sobre un vehículo en marcha ha matado, ha destruido el vehículo y ha matado a los ocupantes. Pero nosotros no vemos cómo se sostiene. No miramos, le miramos las ramas, las hojas, el fruto, lo admiramos y algunos nos hemos trepado a esos árboles grandes. Hemos visto desde allá las planicies, las montañas. Ha sido una diversión, pero muy pocos se detienen a mirar cómo se sostiene, cómo está parado, cómo el viento no se lo ha llevado, cómo las fuertes marejadas de agua, los que están cerca de los ríos, los golpean, les pegan, pero no caen. El árbol se mantiene. Y sabe que el secreto, y para algunos el misterio, son las raíces. Las raíces, entre más grande es el árbol,
más fuerte, más raíces tiene y más se extienden lejos, se va haciendo un círculo, un radio demasiado grande, que las raíces tampoco son una cuestión, un elemento débil. La raíz tiene que ser fuerte. Y de hecho que usted siembra un árbol cerca de una pared y cuando se da cuenta esas raíces se meten, rompen los bloques, se meten debajo los cimientos y hay casas que le han dado vuelta las raíces del árbol. Usted ve las avenidas, las carreteras, donde hay árboles cerca, que los carros saltan porque se han hecho unos grandes nudos de cemento que han brotado de abajo. Y uno dice, no puede ser que una simple raíz. Pues no es una simple raíz. Las raíces, dependiendo del árbol y el tamaño, así son grandes y fuertes y van metiéndose por debajo de la tierra, no importando piedras, hermano. Algunas raíces le dan vuelta a la piedra y le van buscando y cuando se da cuenta, la piedra está también agarrada. Los cimientos. Es increíble que un pavimento que tiene un grosor tan fuerte, donde pasan camiones y toda clase de transporte pesado y no se rompe, las raíces sean capaces de hacer que ese pavimento, el cemento tan grueso, tan fuerte que se echó, se reviente. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy haciendo una larga introducción para que usted sepa que el cristiano tiene raíces. Y no es como dice la gente, tenemos raíces y le llaman raíces a la familia. Hay una raíz por allá en tal país, otra raíz en otro. Hermano, bíblicamente hablando, lo que nos ocupa son las raíces reales de la persona, no a través de otros, a través de su vida. No a través de un pariente cercano o lejano, sino a través de su vida. ¿Qué raíz lo está sosteniendo a usted? ¿Qué raíz lo sostiene? ¿De qué se sostiene? Hay gente que se sostiene por la apariencia de su pariente. Se sostiene por la apariencia de su familiar. Muchachos y muchachas sostenidos por la apariencia de sus padres. Padres sostenidos por la apariencia de sus hijos. Estas raíces no son prestadas ni se pueden prestar. Ningún árbol presta raíces. Una vez se las quiten, se va abajo. Las raíces son tan personales, tan propias, que no las podemos delegar ni ceder a nadie. A Dios sea la gloria. Bendito su nombre por siempre. La palabra tiene muchos versículos que hablan acerca de la fuerza interna invisible. La fuerza invisible que nadie detecta, solo el que la tiene y solo el Dios que lo sostiene y que le sostiene esas raíces. Alabado sea el Señor. Esas raíces se van adquiriendo a través del estudio de la palabra, de la confianza
que nosotros depositamos en la palabra de Dios, en el Señor que nos salvó, que nos libertó y que nos levantó para su gloria. Aleluya. La fuerza del Señor ha sido nuestra fuerza. El Señor es nuestra fortaleza. La fuerza que usted tiene no depende de usted mismo. No depende de sus padres. Depende de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro sustento. El que sostiene nuestra casa espiritual. El que sostiene nuestra vida. Por tal razón, la palabra tiene que estar metida en el corazón. Y tiene que correr por la sangre. Tiene que correr por las venas. Correr por los tuétanos. Correr por los huesos. Correr por el alma. Correr por el espíritu. Y usted dirá, pero ¿de qué nos está hablando este hombre? La palabra dice que es más cortante. La escritura habla de esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Y que penetra, se mete a los huesos, se mete a los tuétanos. Si usted oye la palabra y la oye de verdad, con dedicación, con respeto, por sus huesos va a correr la palabra. No estamos inventando nada. La escritura registra que esta palabra puede romper, cortar el espíritu y el alma donde se juntan. Allí afecta, impacta, pero también impacta la mente, el corazón, discierne los pensamientos. Usted ve cómo corre la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es espíritu y es vida. Y esa palabra se va metiendo. Y cuando llega el momento de necesitarla. Porque ahorita usted está sentado ahí escuchando la palabra y no la necesita. En cierta manera. Porque aquí está bien. Está tranquilo. No tiene nadie ahí detrás que lo quiera matar. Que le quiera hacer guerra. No hay enemigos alrededor suyo. Por lo menos en lo que vemos está su amigo ahí sentado. Alabado sea el Señor. Pero llega el momento cuando se necesita echar mano de esa raíz que usted tiene en la palabra de Dios. Llega el momento cuando no podemos prescindir de eso. Cuando no podemos dejar la confianza que hemos puesto en esa palabra. Llega la hora que hay que echar mano. Llega la hora que hay que confiar. Aleluya. Les dije que al final, fuera de la transmisión, les voy a contar algunas pocas cosas. Pero eso es importante. Cuando usted tiene esa palabra en su corazón, en su alma, en su espíritu, llega el momento cuando usted decide por lo que tiene adentro. No por lo que está afuera. No por las circunstancias contrarias. No por lo que miran sus ojos.
No por lo que oyen sus oídos. Porque hay gente, usted ve que cuando alguien está enfermo, se acerca a cualquiera y le dice: usted se cura con este manojo de hierbas. El otro le trae un frasco, una receta comprada de pastillas que compró por ahí en una camioneta cuando iba al trabajo, que no sabe si las hicieron de tierra, de algún tronco, o le van a dar una pastilla, una cápsula que contiene champú. Y peor si es acondicionador y se lo tomó, se le van a acondicionar los intestinos. Pero el que está enfermo acepta lo que sea. Viene alguien a visitarlo: ah, no, es que esa enfermedad se cura con esto. Viene otro: ah, no, eso que le dijeron está equivocado, eso se cura con esto. Y cada uno se vuelve médico recetador de disparates, porque no estudió para eso. Cuando la persona está enferma y tiene una enfermedad terminal, que ya a lo mejor el dictamen médico tiene pocos días de vida, ya empieza a ver con qué alarga la vida. Situaciones complicadas en diferentes circunstancias, como un problema económico, un problema laboral, problemas de diferentes clases. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La persona tiene que echar mano de la palabra, de lo que tiene en el corazón, de lo que tiene sembrado, lo que se sembró en el corazón, lo que usted escuchó día con día, culto tras culto. Esa palabra está ahí adentro. Esa palabra no se ha ido y tiene que echar mano. Alabado sea Dios. Levante su mano y dé gloria al que vive por siempre. Él vive. Eso no lo va a necesitar cuando todo está bien, cuando su salud está bien, cuando su economía está bien, cuando sus amistades están bien. Pues nada está pasando, pero esa palabra que usted ha recibido y que la ha recibido con responsabilidad, porque algunos, cuando se está predicando la palabra, están envueltos en otra cosa, o están viendo el celular, o están pensando por allá en los problemas que tienen, y están idos y ni saben ni qué versículo se leyó. Otros están adormitados, durmieron 10 horas y amanecieron desvelados. Están llenos de paludismo, llenos de anemia, y entonces no saben qué hacer en los momentos duros de la vida. Pero en esos momentos difíciles que le vienen a todo ser humano, y que si a usted no le han venido, espérelos, porque no se podrá ir de esta tierra hasta que no sea procesado. Todos tenemos que pasar por situaciones complicadas. Siempre anticipamos: bueno, estamos pasando una lucha fuerte, es porque viene una bendición. Y eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver. Tiene mucha realidad. Pero es que tenemos que pasar. Alabado sea Dios. Pero ahí es donde esa palabra que está en el corazón no nos va a dejar claudicar. De lo contrario, se alborota. Usted ve que hay gente que habla por los codos.
habla por hablar y habla y hace un desorden y hace una algarabía terrible, hermano, pero que no sabe lo que está pasando. Ahí es donde nosotros debemos echar mano de la palabra. ¿En quién hemos creído? ¿En quién confiamos? ¿En quién depositamos nuestra vida? Porque acuérdese que cuando usted entregó, ¿cuántos entregaron su vida al Señor? Y los que no la han entregado hoy pueden entregársela a Él. Pero ¿cuántos entregaron su vida ya? Dígalo con gozo. ¿Sabe una cosa? Que el que entregó su vida al Señor, que la entregó, ¿por qué se la entregó? Porque Él empezó a ser el capitán de su vida. Él empezó a ser el líder de su vida. Bíblicamente dice la Escritura que todos los que son guiados, note eso, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos va a dirigir, que no soy yo el que me dirijo. Por eso tengo que orar, tengo que buscar a Dios para ver qué dice Él de lo que voy a hacer, porque Él es el dirigente, Él es el capitán de mi vida, Él es el que va adelante. Yo le entregué mi vida a Él. Sí, Señor. Y si usted se le entregó y le sirve a Él de corazón, no debe preocuparse por nada de lo que suceda en esta tierra alrededor de su vida, porque esa vida está en las manos de Dios. Usted con su boca se la entregó a Él. Si puede alabar, alábele, hermano. Se la entregó. Aleluya. Y Él dice: los míos están en mis manos. ¿Cuáles? Aquellos que le entregaron la vida a Él. Él los tomó. Y dice la palabra: y nadie los arrebata de mi mano. Y mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas que han entregado su vida al Señor, hablando de eso, dice: mi Padre que me las dio, mayores que yo, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Si a usted le agrada eso y se siente fortalecido, hermano, de una alabanza, pero de verdad, que hay una concurrencia grande y eso tiene que sonar a su nombre. Hermano, porque hay gente que está en un problema, en una situación, y corren para allá y corren para allá y llaman a aquel y llaman al otro. Y es una pelea contra ellos mismos y contra el tiempo. Y un alboroto y una situación terrible. Lo que debía hacer era doblar las rodillas y poner la situación. Y muchos de los que están en problemas son los menos que hacen. Lo menos que hacen es eso. Porque ahora son ellos los que van a resolver la situación. Y por eso, ¿y dónde está fulano? Por allá anda buscando soluciones. Al rato anda por allá abajo, anda por allá arriba, como loco. Entonces, ¿a quién le entregó la vida? ¿De quién es usted? ¿De quién es? Aleluya.
Aleluya. ¿De quién es? Uno tiene que saber a quién pertenece. ¿De quién es? ¿Quién es el que está al frente? ¿Quién lo tiene en la mano? ¿Quién es el que lo ayuda? ¿Quién es el que lo socorre? ¿Quién es el que le abre puertas? ¿Quién es el que rompe las cadenas? ¿Quién es el que le provee el alimento? ¿Quién es el que le da la salud que tiene? A su nombre la gloria. Eso es. Bendito sea su nombre por la eternidad. Bendito sea Dios. Por eso me llama la atención lo que la palabra nos habla de las raíces. La palabra nos habla en el verso 13 del capítulo 8 de Lucas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí está una razón poderosa, contraria a lo que realmente es el cristianismo. Porque un verdadero hombre, mujer de Dios, una persona que se arrepintió de corazón y que le entregó la vida al Señor, nunca debiera apartarse. Nunca. Está supuesto a no apartarse jamás. Pero usted oye que los que se apartan del evangelio son más que los que perseveran en una congregación, en todas las congregaciones. Y hay congregaciones que en lugar de crecer van disminuyendo y disminuyendo, porque la palabra, la palabra dice que aquellos que no tienen raíces no van a soportar. Aquellos que no tienen raíces no van a aguantar, hermano mío. Y así es. La persona que tiene las raíces puestas en la palabra, en el Señor, eso no se apartan. ¿Cuándo es que se apartan? Según esta palabra dice, los que no tienen raíces creen por algún tiempo. ¿Cuándo es que se apartan? En el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba. Si usted habla con un descarriado, le va a contar su historia. Le va a plantear la historia y le va a decir, mire, a mí nadie me quería. O yo me llené de odio contra fulano o fulana en la iglesia y eso me mató. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Era una gran ceiba, pero sin fundamentos. Alabado sea el Señor. En el tiempo del problema, en el tiempo de esta pandemia diabólica que se asentó sobre la tierra, hermanos, son muchísimos los descarriados, pero muchísimos. Mire, hay iglesias que ya llevan más de 2 años de no abrir el templo. Solo virtualmente les predican. Allá está escondido el que menos raíces tiene de la palabra, del conocimiento,
de la grandeza y del poder de Dios es ese pastor que a través de los medios virtuales le está enviando el mensaje a la casa, al otro perezoso, al otro inhábil, al otro cobarde. Un cobarde hablándole al otro cobarde. Y hay templos que los cerraron, hermano. Están cerrados. Que dicen, no, es que durante la pandemia, como nadie se congregaba, entonces desaparecieron los hermanos. Bueno, si se desapareció para otra congregación, gloria a Dios. Y si es una congregación mejor que donde se congregaba, gloria a Dios. Pero si se fue a servirle al diablo porque un templo no se abría, ese no tenía raíces. Ese no tenía raíces. Alabado sea Dios, porque le vino una situación lamentable física, se apartó, no tenía raíces. Porque le vino una situación económica dura, lo echaron del trabajo, perdió todo y en lugar de acercarse a Dios, se alejó de Él. Se alejó porque no tenía raíces. Hay gente que le gusta oír y reciben la palabra, pero hasta ahí. No hay frutos, no hay cambios. Pasan los años, pasa el tiempo y esas personas siguen iguales. No hay cambios. Entonces, sencillamente, hay que esperar el tiempo. Y hay que esperar el problema que está en el camino esperándolo. Cuando llega allí donde está el problema y se desata la tormenta, hasta ahí llegó. Se aparta. Por eso, si grabáramos cada historia que cuentan los descarriados, cada uno tiene un testimonio totalmente diferente. Algunos se descarriaron porque no los saludaban, porque alguien pasaba por el lado y lo ignoraba, porque alguien le dejó la mano levantada y no se la dio, se apartó. Creyentes sin raíces. Yo espero que aquí haya una congregación enraizada en la palabra de Dios. Que no haya viento, no haya tormenta, no haya tempestad, no haya golpe que nos vaya a apartar de Dios. La palabra dice, Pablo escribiendo a la iglesia, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni cuchillo ni espada, ninguna cosa creada, incluyendo ángeles, potestades, incluyendo lo presente, lo pasado, lo futuro, ninguna cosa. Esa es la postura de un cristiano realmente con raíces. Venga lo que venga, se sostiene. Y se sostiene en lo invisible. Algo invisible que nadie ve, que usted hace, al menos que lo vea de rodillas, es la oración. Cuando alguien busca a Dios de verdad, en su casa, aunque sea en el sanitario del trabajo, allí se mete a orar, a fortalecerse en Dios. Esa persona es fuerte, tiene unas raíces bien profundas y no hay viento que lo bote. A Dios sea la gloria.
en el tiempo de la prueba se apartan. Los cristianos tenemos que tener esas raíces. En la epístola a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 20 y 22, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el capítulo 3 de Efesios, verso 16 al 18, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Deténgase ahí un momentito. Este edificio, Pablo dice que oraba. El verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él os dé conforme a su riqueza en gloria. Porque es de Él que nosotros podemos tener el poder, de Él. La sabiduría viene de Él. Él es la fuente eterna. La sangre de Cristo tiene poder. Él es la fuente. Y dice la palabra que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La vida cristiana, firme, estable, inmovible, nunca descarriable, nunca acobardable, nunca derrotada, tiene que estar fuerte en el espíritu. Si usted no está fuerte en el espíritu y es fuerte en la carne se lo lleva en cualquier dirección. Pero si está fuerte en el espíritu, y para eso Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, y para eso usted ora por esta congregación. ¿Cuántos oran por esta congregación? Por este remanente acá en esta nación y a nivel internacional. Hay que orar, hay que clamar para que el hombre interior, el espíritu de cada persona que integra esta obra sea fortalecido en el poder de Dios. Levante su mano y dale gloria al Señor. A su nombre. Y seguimos leyendo. El verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta palabra arraigar, el diccionario la define sencillamente
como una planta que echa raíces. Pero aquí no está hablando de una planta, está hablando de usted y de mí. Las raíces nuestras deben profundizar y deben fortalecerse. Hay abonos específicos en el tiempo que vivimos, exclusivamente para raíces de árboles. Ahora no solamente se puede colocarle el abono a una planta cualquiera. Hay abonos que si usted no tiene la inteligencia y la información para aplicarla a una planta, la mata en lugar de ayudarle. Se le caen las hojas, el fruto, y la mató porque no investigó para qué servía eso. Alabado sea el Señor. Eso es como usted querer sentir que tiene un montón de parásitos y que necesita una purga fuerte. Ir a buscar a una veterinaria una purga para vacas. Lo va a matar o le va a desocupar todo lo que tiene por dentro. Va a botar hasta los intestinos. Se tiene que saber para qué es. Y mira, hermano, aquí habla para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados o con buenas raíces, cimentados. Esto habla de una cimentación, son los cimientos que llevan concreto. Oiga, para poder permanecer en la vida cristiana, no se puede permanecer ahí superficial, ahí solo por apariencia. Tiene que estar arraigado, con raíces y cimentado. Alabado sea el Señor. Y entonces, dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las raíces las necesitamos. Ser arraigados y cimentados. ¿Por qué tanta cosa, diría alguien, verdad? Porque estamos en una batalla, realmente. Y aquí el que no pelee contra el infierno, contra lo que lo rodea, se va a ir abajo. Va a ser un creyente fracasado. Un creyente que lo que camina es un bulto de carne para arriba y para abajo. Sin cimientos, sin fundamentos, sin estabilidad, sin frutos, sin ninguna fuerza espiritual. Seguro que si le dicen, mire, esta tarde va a haber un culto preparado por los maestros y por los niños y va a ser una bendición, que lo hagan esos patojos. Yo a dormir me voy. Creyentes superficiales que no tienen una raíz, que no están cimentados, que no tienen fuerza, que no tienen valor, valentía, que no saben que no se puede descuidar y que no se puede dejar de apoyar
lo nuestro, lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Eso es importante. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Lucas capítulo 6. Bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria. 6, verso 47. Sigue hablándonos el Señor. Y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Toda persona de cualquier edad que tenga, cualquier posición social o económica, todo aquel que viene y oye mis palabras y las hace, es decir, las pone en práctica, las cumple, yo les voy a indicar a quién se parece, a quién es semejante, a quién es similar, porque así tiene que ser. Y sigue diciendo el Señor: es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. A Dios sea la gloria. Note esto, hermano. Note esto. Aquí hay varios elementos importantes. Primero, esto es semejante al hombre, a la persona que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿A quién está el Señor poniendo de ejemplo? Está poniendo de ejemplo a un hombre que iba a edificar una casa y que no hizo un medio hoyo, que no puso unos medios cimientos, que no era un chapucero, que era un constructor de experiencia. ¿A quién se está refiriendo? A un hombre, a un ser humano que vino y escuchó la palabra y la puso por obra. El que oye y oye, pero no practica, no la pone por obra, esa persona no es comparado con esto. Porque este hombre cavó y ahondó, no hizo un cimiento superficial, no hizo un cimiento liviano para un andamio. Cada persona sabe que para echar raíces y para tener un cimiento fuerte, que no tambalee, que no caiga, tiene que profundizar las raíces. Tiene que ser un cristiano profundo en el estudio de la palabra.
Un cristiano profundo, no en dormir, en la oración. Que aunque no le guste orar, esto no es cuestión de gustos. Hay gente que dice, a mí no me gusta asistir todas las noches al templo. Con una vez que vaya a la semana es suficiente. Esos son sus gustos. Pero eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es otra cosa. Otro dice, a mí no me gusta estar perdiendo tiempo, lee y lee las escrituras. Esos son sus gustos. Pero lo que Dios dice es que escudriñe, que lea, que medite, que piense en la palabra. No puede ser superficial. Cuando va a orar, es de verdad a orar. Es de verdad a orar. Todo lo que haga tiene que ser con profundidad. Va a orar, no se arrodille ahí a dormir. No cierre su boca, que parece una meditación de yoga. No, Dios no nos manda a cerrar la boca, a orar en la mente. Eso es cuando va por allá en un transporte o está en su empresa trabajando, que está rodeado de mucha gente. Ahí puede orar en la mente, pero en el templo no es para mentalistas. El templo es para expresar lo que la palabra dice. ¡Clama! ¡Llama! ¡Toque a la puerta! El que busca halla, el que pide recibe. Esas expresiones. Aleluya. Tiene que profundizar en la oración, profundizar en el estudio de la palabra, profundizar en la asistencia al templo. No lo tome liviano, porque no va a tener raíces. Cuando le venga algo duro y difícil, va a sucumbir, hermano. Definitivamente va a sucumbir, va a temblar, se va a tambalear toda la estructura que tiene, porque no tiene raíces profundas. Alabado sea Dios. Profundice en la oración, profundice en la asistencia al templo, profundice en estar pendiente de las predicaciones, de mensajes que lo edifiquen, no que le levanten el ego. No oiga esos predicadores simplemente ilusionistas, motivadores. Aquí no estamos para ilusionar a nadie, ni para hablarle palabras y frases muy bonitas que se motive. Usted tiene que conocer la verdad. Usted tiene que conocer la verdad. ¿Por qué le repito? Porque el creyente formal, de profundidades en el camino del Señor, sabe, conoce que tiene un enemigo alrededor de su vida que se lo quiere devorar. Un enemigo que le quiere dañar su salud. Un enemigo que le quiere dañar su economía. Un enemigo que le quiere dañar su vida espiritual, su negocio, su empresa. Un enemigo que le quiere dañar su libertad, su paz. A Dios sea la gloria.
A Dios sea la gloria. Por eso no puede ser un creyente superficial. Porque se va a convertir como en aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto y vio un gran árbol de higuera con muchas ramas y hojas. Y le dijo a sus discípulos: vamos, no hemos desayunado, no hemos comido nada, pero allá hay una higuera que ¿debe qué? Tener fruto. Usted como cristiano no puede tener fruto solo cuando está en el templo. Debe tener fruto en todas partes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que tener frutos. Cuando el Señor se acercó a ese gran árbol, era solo ramas y hojas. Apariencia. Apariencia. Y sabe que no solamente el Señor se desagrada de la apariencia, el Señor le dedicó una maldición y dijo: pues si no tenía fruto, nunca más volverás a tener fruto. Y para eso tenía que morirse. Porque si no, al año entrante a lo mejor daba alguna fruta y ya se libraba. Pero el Señor le dijo: nunca más. Al otro día pasaron de nuevo y ahí estaba, seca. Tenemos que ser profundos en lo de Dios. Esa apariencia de árbol sin raíces no vale un centavo. El diablo nos va a botar. Pero si tenemos esas raíces profundas, alabado sea Dios, cavamos profundamente para hacer una edificación. Se tiene que cavar y ahondar y poner un cimiento sobre la roca. Y entonces, cuando vino la inundación y dio con ímpetu los vientos contra aquella casa, no la pudo mover. Me gusta mucho esto. No la pudo mover. Aleluya. Porque estaba fundada. Sus raíces eran profundas. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando dice que fue grande la ruina de aquella casa, es que se perdió todo. Se perdió todo. Hay casas que se han desbaratado, se han venido abajo por una tempestad, una tormenta, por un terremoto, un temblor de tierra, y todo lo que estaba dentro se perdió. No pueden sacar sino trozos, incluyendo las mismas personas que vivían ahí. Pedazos, cadáveres, y algunos cadáveres despedazados, trozados. Grande la ruina. Cuando alguien que no edificó profundamente su casa y le hizo simientes consistentes, viene la tormenta y se va abajo. Y la ruina es grande, porque hay algunos que se descarrían, y no solamente se descarría él,
hacen descarriar a su mujer, a su marido, a sus hijos, a su familia. Y siguen por todas partes regando veneno. Por donde van sembrando veneno. La ruina fue grande. Fue grande. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Eso es importante. Que la palabra tiene que ser nuestras raíces. Nosotros tenemos que enraizarnos y cimentarnos para no caer en el momento de la lucha y de la prueba. Todo lo que es de apariencia cae. Todo lo que tiene apariencia y no cimientos se va al suelo, se cae. Puede ver un gran hombre, una gran mujer, un gran joven que participaba de todo, que fue una bendición, pero se fue abajo. Era apariencia. Sabe que el tiempo y Dios son dos testigos poderosísimos. Si usted después de 20, 30 años encuentra a alguien que está luchando y perseverando y que no ha dejado la palabra, que no ha dejado la doctrina, que no ha dejado de buscar a Dios, que no ha dejado de pelear la batalla, diga, las raíces las tiene muy profundas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. El apóstol Pedro, escribiendo en la segunda epístola a la iglesia, dice lo siguiente en el capítulo 1, verso 8 al 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaréis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, note eso, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El llamado es una vocación. El llamado a ser salvo es una vocación. El llamado a ser cristiano es una vocación. Alabado sea el Señor. Una vez un funcionario me preguntó, ¿y cuál es su ocupación? Le dije, yo soy siervo de Dios, soy un pastor. Qué bella ocupación que usted tiene. Porque eso no solo es una vocación, sino un servicio. Usted es un sirviente de Dios. No pudimos hablar mucho, no supe si era creyente o era inconverso, pero tenía un concepto claro del que sirve a Dios. Es un servicio a la humanidad. Y hay que procurar hacer firme vuestra vocación,
a ser firme a lo que Dios lo llamó a usted. Dios lo llamó a ser salvo. Dios lo llamó a perseverar. Dios lo llamó a esta congregación. Dios lo llamó a este remanente. Hermano, me asombro continuamente por donde quiera que hemos ido. Recientemente estuvimos en el Perú y allí tuvimos testimonios de personas que Dios les reveló ese cuadrito de las ovejas. Algunos me decían, quite eso es una ridiculez, ¿para qué ponen eso? Cuando usted hace algo por capricho, porque siente o porque hace de su carne, eso se desvanece. Acuérdese, todo lo que sea apariencia cae. Eso tarde o temprano, y más temprano que tarde, cae. Pero lo que viene de Dios no cae. Lo que Dios dice que se haga permanece. Y mucha gente, sin haber visto ese cuadro, esa fotografía de esas ovejas, sin haber visto, ya habían tenido revelaciones. Y veían unas ovejas y un nombre que decía remanente escogido. Ahora, en el reciente viaje que hemos hecho esta semana a ese país, igual, gente que tuvo revelaciones, que Dios la llamó a través de esas ovejas. Alabado sea el Señor. Entonces aquí dice la palabra, por lo demás, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Hay gente que está dentro de una iglesia, de una congregación, tambaleando. No saben ni por qué están ahí, ni para qué están ahí. Alabado sea el Señor. No saben ni el nombre, ni el avión donde viajan, ni el bus donde van, ni la dirección de la casa donde viven. Y si les preguntan, ¿y cómo se llama la iglesia donde usted va? Y el pastor, menos. Tenemos que hacer firme y saber dónde estamos parados. Porque nuestros fundamentos no están en la carne, ni en un hombre, ni en una institución. Alabado sea el Señor. Nuestros fundamentos están en el Señor, en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo y su sangre, con su sangre preciosa, nos redimió, nos levantó. La cabeza de este remanente no es un hombre, no es una denominación, es el Dios Altísimo. A Él es la gloria. A su nombre. Y por eso hay que procurar hacer firme nuestra elección.
No le vaya a decir a un inconverso, mire, yo estoy ahí mientras a ver qué pasa. Otros dicen, yo estoy ahí mientras no venga un problema. Yo estoy ahí mientras no me miren feo. Pues ojalá que lo miren todos feo, para que de una vez desocupe. Porque uno tiene que estar firme. ¿Qué me importa que me miren feo? Que hablen mal de mí. Que me maldiga el que quiera. Lo que yo sé por las raíces de la palabra es que el que maldice a alguien que está bendito, esa maldición se convierte en una bendición. Así, si alguien lo maldice a usted, reciba la bendición. No deje que se le vaya el sueño. Si quede pensando, es que me maldijeron, es que no me quieren. ¿Qué importa? Usted no vive de eso, ni por eso. Al final todo se tendrá que quedar aquí en la tierra. Todo se acabará. Solamente aquel que hizo la voluntad de mi Padre, dice el Señor, permanecerá para siempre. Puede alabar a Dios, alábelo, hermano. Me gusta mucho esto que dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección. A usted no lo eligió nadie por votación. No es un político, ni es un funcionario público. Lo eligió Dios. Lo llamó Dios. Lo salvó el Señor Jesucristo. Lo lavó con su sangre. Y debe hacer firme su vocación. A su nombre sea la gloria. Porque dice al final esta última frase, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted vive todo debilitado ahí, medio asmático en la respiración, cualquiera se lo lleva. Alabado sea Dios. Pero hay que tener firmeza hasta en las palabras, hasta en lo que hablamos, hasta en lo que decimos. Firme. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Solamente les doy un último versículo. El tiempo me está haciendo ojitos. El reloj me está diciendo que ya debo ir terminando. Pero acá en el libro del profeta Jeremías hay una parte de la escritura que se la recomiendo. Por supuesto, toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay partes de la Biblia que nos atrapan. Y sabe que yo tengo una pequeña costumbre, tengo muchos versículos de la Biblia que tienen mi firma puesta. Eso es para mí, eso no es para usted. Usted tiene que poner su propia firma. Pero este capítulo 17 del profeta Jeremías
Hay un detalle aquí en el verso 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos confían en él? Cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Junto a las corrientes sellará sus raíces. Junto a las corrientes. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mira, hermano, este elemento tan importante que aparece acá donde están las raíces de este árbol, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Sabe que el agua, humanamente, materialmente, muchas entidades, muchas empresas la ponen como símbolo de vida? Y tienen símbolos de vida y es el agua. Y es que sin agua no podemos vivir. Podemos aguantar un par de días y hasta ahí. Pero bíblicamente hablando, espiritualmente la palabra, el agua es tipo de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Nos limpiamos el cuerpo cuando nos bañamos con agua limpia. Eso dice la palabra. Lavaos vuestros cuerpos con agua pura. No con el río Las Vacas. Con agua limpia. La palabra espiritualmente es vista como el agua, que no solo sacia, sino limpia. Pero aquí vemos que las raíces de un árbol que está haciendo comparativo a lo que estamos hablando del ser humano, del hombre que sirve a Dios, dice la Escritura, será como el árbol, está colocando un árbol de ejemplo. ¿A quién? El varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Esos son cimientos puestos en Dios. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Bendito el hombre, la mujer, el ser humano que ha conocido a Dios, que ha conocido su palabra y que sus raíces están cerca del agua de la vida. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde ha puesto sus raíces? Ahí al lado de la palabra, del agua. Y cuando las raíces en lo espiritual están puestas junto a la enseñanza de Dios, a la palabra de Dios,
las raíces van a recibir la savia, el alimento, la frescura, la vitalidad del tronco, de las ramas, de las hojas, de los frutos. Y mire, hermano, qué cosa más tremenda. Porque no verá cuando viene el calor. Aquí está hablando de lo material y de lo espiritual. Porque está hablando del hombre. Comparándolo, asimilándolo a una planta, a un árbol, pero que ese árbol corrió con la bendición de ser sembrado al lado de la corriente. Hay muchos árboles sembrados en diferentes partes, pero algunos solo espinas y abrojos producen. Pero espiritualmente usted fue sembrado al lado de las corrientes. Y yo no sé si usted se alegra, pero hay gente que maldice y dice: ¿y cómo es posible que usted sea capaz de congregarse allá en esa iglesia donde predica ese hombre? ¿Sabe que hay gente que dice que nosotros nos pasamos es insultando a la gente? A mí no me parece. Lo que pasa es que la verdad es dura. En todas las direcciones donde se exprese la verdad duele. Duele porque duele. Cualquier reclamito que usted le haga, y depende el carnudo a quien se lo haga. Porque hay gente humilde que dice: mejor ni le contesto. Pero hay carnudos que se alborotan de una vez. Pero cualquier palabra de reclamo, de establecer normas, de establecer las reglas, de establecer la palabra, de establecer la doctrina, hermano, duele. Duele. Y algunas veces no duele, ofende. ¿Acaso el Señor no le dijo a sus discípulos: y vosotros queréis iros también? Porque todos se levantaron y se fueron yendo. Y el Señor veía cómo esa multitud que llegó a oírlo agarraron sus cosas que traían y se fueron. ¿Y qué era lo que decían? Dura es esa palabra. Nadie la va a poder soportar. Nadie la va a poder oír. Vámonos de aquí. Y entonces el Señor vuelve la vista a donde estaban sus discípulos y dice: y ustedes queréis iros también con ellos. Y ya se habían levantado y se estaban yendo. Y el Espíritu de Dios vino y le revela a Pedro, que también iba de camino. Lo iban a dejar solo, hermano. Le revela el Espíritu de Dios y le dice: solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vas? ¿Para dónde te quieres largar? Porque te duele. Y te duele porque no le son cómplices del pecado que está cometiendo. Le duele porque le hablan que no debe tener 3 mujeres ni 3 maridos. Le duele porque le dicen que no debe ser un ladrón, ni un borracho, ni un drogadicto. Le duele porque le dicen que no debe ser un mentiroso, un carnudo, un chuletudo. ¿Le duele? Claro que le duele. Y cuando le he revelado a Pedro, se da la vuelta y dice: pero ¿a quién iremos?
¿Para dónde vamos a coger? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le reveló esa verdad. Y por eso, sobre esa verdad que le había sido revelada, el Señor le dice: y sobre esta roca, sobre esa verdad que acaba de decir, edificaré mi iglesia. Estamos edificados sobre una roca, pero las raíces pueden estar junto a las corrientes, junto a esta palabra que es vida, que es una fuente, aleluya, que nos sustenta, que nos compromete a vivir una vida diferente al mundo, que nos llama a servirle a Él. Y si tenemos las raíces metidas ahí, junto a esta fuente que es la palabra de Dios, hermano y hermana, no verá cuando venga el calor. Eso habla de fatiga, de desesperación. Pero la persona que tiene sus raíces puestas ahí en la fuente no se desespera, no se fatiga, no se incomoda, no se enloquece. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando viene el calor, sino que en sus hojas estarán verdes. Tendrá vida porque está al lado de la fuente. Si usted está al lado de esta palabra bendita, de este Dios que es una fuente, a la samaritana aquella en el pozo de Jacob, el Señor le dice: si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le darías a él y él le daría agua. Un agua que salta para vida eterna. Y la mujer dijo: dame esa agua, dame. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si sus raíces están cerca de la fuente eterna de la vida, no verá cuando venga el verano. No sentirá el rigor del calor. No se caerán sus hojas. Sus hojas estarán verdes, tipo de la vida. Usted conoce un árbol si está verde o seco por las hojas. Las hojas se ponen color café y se caen. Se secó. Pero si están verdes, dice: ese árbol tiene vida. Aleluya. Ese árbol tiene vida. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es profundo y se necesita de mucho tiempo para explicarlo. Pero quiero decirle que una persona que realmente sirve a Dios y que tiene las raíces puestas en la fuente eterna, hermano, nunca deja de dar fruto. Nunca. Nunca está por allá arrinconado, acobardado. Nunca está derrotado, porque no está confiando en Él. Y yo puedo tener todo en contra en un momento, pero si levanto los ojos y confío en el que he hablado y predicado, no puede doblegarme nada. Mi hermano me llamó y me dijo: estamos muy preocupados por usted, por esta situación que está pasando. No sé qué vamos a hacer, quiere que vayamos para allá. Y yo le dije:
mientras el Señor esté sentado en su trono, no hay un justo en la tierra que esté desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted tiene que tener eso en su corazón. Quiero que usted se ponga de pie y levante sus manos. Y le diga al Señor: yo quiero que mis raíces, dígale con sus palabras, yo quiero que mis raíces como cristiano, como hijo tuyo, estén al lado de la fuente. Estén ahí al lado de esa fuente eterna. Yo quiero, Señor, que mis pies están firmes en la roca eterna.